¿cómo están? Yo soy Ana y yo quiero hacer un pequeño videíto para mostrarles cómo yo adopté a mi perrito Alfa. Bueno, y cómo lo conocí, yo viví 2 años y medio en Chile y ahí yo fui como voluntaria los sábados a pasear perros en un refugio local, se llama Centro de Rescate Canino Ñuñoa, que está cerca de la estación de metro Ñuble. Según entiendo yo, el Centro de Rescate Canino Ñuñoa es el único refugio oficial municipal que existe en Santiago. Bueno, y ahí puedes ayudar, pasear a los perros y todo eso. Y bueno, muchos de los perros ahí que llegan de la calle, algunos fueron maltratados y de muchos obviamente no se sabe mucho de su pasado, ¿no? Bueno, y cuando se acercó la fecha, cuando yo me iba a ir de Chile, yo iba a regresar a Alemania y yo vi que nadie quería adoptar a mi favorito. Ahí para mí fue claro que yo me lo quería llevar. Súper contentos, Alfa se comporta bien, está tranquilo en la casa como pueden ver, se comporta bien en los paseos con otros perros. Sí, estamos súper contentos aquí. Yo muchas veces me pregunto por qué la gente no adopta. Yo creo que hay mucha mala información, quizás falta de información, prejuicios, a veces gustos raros, superficiales. Por ejemplo, si un perro es negro y no se ve de raza, se ve 100% quiltro, ahí ya se disminuyen sus chances para ser adoptado considerablemente. Es triste, ¿no? La gente prefiere ir a tiendas y pagar mucho dinero para comprarse un perro de raza, golden, qué sé yo, pero tiene que ser de raza. Otra cosa que obviamente lo compran, lo normal, es que lo compran como cachorro, más tierno, más pequeño, no sé. Pero ¿qué pasa cuando este cachorro de repente ya no es tan pequeño? Quizás ya no se comporta tan bien, hace problemas, quizás es peligroso. No sé, yo encuentro que no es sorpresa que eso pasa, ¿no? Porque la gente muchas veces no se informa, no saben de tenencia responsable de perros, no conocen sus necesidades, no invierten ningún tiempo en entrenarle nada. Así que obviamente no va a funcionar como ellos lo quieren, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? Que lo botan. Lo abandonan en la calle. Yo encuentro que tomar la decisión si tú quieres tener un perro es una decisión súper grande. Es una responsabilidad de vida, para la duración de vida del perrito que quieres tener. Y tienes que tener claro que tú vas a tener limitaciones. Tienes que pensar siempre en el perro. ¿Qué pasa cuando trabajas, cuando lo dejas solo? ¿Tienes suficiente dinero para veterinario, vacunas?
castración, que sea buena comida, tienes tiempo, súper importante, tienes suficiente tiempo para invertir, para hacer paseos diarios con el perrito, para que él también tenga una buena vida contigo. Yo creo que si tú no estás seguro que quieres eso y que lo puedes, entonces no lo hagas. Entonces si no estás seguro, entonces mejor no tengas un perro. Bueno, y una vez que ya tomaste la decisión que sí quieres adoptar un perro, yo creo que es súper importante saber qué tipo de perro es el correcto para cada uno. Yo creo que eso también es un área donde quizás pasan muchos errores. Uno no debería elegir solamente por apariencia. Tampoco es tan fácil decir, por ejemplo, perro grande casa, perro pequeño departamento. No es tan simple. De hecho, ni eso es verdad. Yo creo que lo más importante a mirar es el nivel de energía del perro y la necesidad de ejercicio diario. Y ahí, obviamente, conocer la raza del perro puede dar una buena indicación. Hay razas que necesitan muchísimo ejercicio, varias horas al día, y hay otros que no necesitan tanto, que están bien con, no sé, 20 minutos, media hora quizás. Dentro de los perros que necesitan mucho ejercicio son razas como bien populares, como el pastor alemán, el golden retriever, el labrador, el husky, el boxer y muchas más. También, por ejemplo, razas pequeñas como el Jack Russell Terrier. Razas que no necesitan tanto ejercicio diario son, por ejemplo, el Chihuahua, el Bulldog francés, el Shih Tzu, el Shar-Pei y el Maltés. Bueno, pero muchas veces uno no sabe la raza de su perro, ¿no? Pero ahí igual se puede evaluar la energía. Si tú adoptas un perro de un refugio, por ejemplo, lo recomendable es primero llevarlo a pasear un poco para que pueda botar todo el estrés que tiene de estar encerrado en una jaula por mucho tiempo, ¿no? Porque yo creo que todos los perros son locos al inicio. Y después tú puedes evaluar su energía, puedes ver si está tranquilo, nervioso, si tiene miedo, si tiene alta, baja energía, si ya confía a los humanos, por ejemplo. Otro dato que obviamente es más fácil de evaluar la energía de un perro adulto. Los cachorros, ellos generalmente tienen más energía, así que más fácil de evaluar la energía final de un perro adulto. Yo, por ejemplo, con Alfa, no tenía que tomar mucho riesgo en adoptarlo, ¿no? Porque yo ya lo conocía de mis paseos en el centro de rescate. Así que yo ya sabía que era un perro tranquilo, con buena energía. Y que vamos a funcionar bien juntos en el fin. Eso yo creo que es muy importante, que uno tiene que ser sincero con uno mismo. ¿Cómo es mi estilo de vida? ¿Soy deportista o soy más un couch potato? Y según eso uno tiene que elegir el perro que va a funcionar bien. Si me ven desde Chile, en Chile hay aproximadamente 1,7 millones de perros abandonados. 1,7 millones es muchísimo. Triste también es que muchos de estos perros tienen o tenían dueño, pero que estos dueños los dejan igual quedar en la calle, no los cuidan, no los supervisan, los tienen sin vacunas, sin estar castrados ni nada, así que de facto están abandonados. Así que, claro, casi 2 millones, esos son muchísimos. Y eso obviamente no es solamente un problema de Chile. Eso pasa en otros países en Sudamérica, en Norteamérica y Europa, donde sea. Yo creo que en todos los continentes hay este problema, pero también hay países en los que no hay ningún perro callejero, así que sí se puede. Yo creo que a este nivel obviamente ya es un tema de política, de leyes, de cultura, y lamentablemente va a tomar un buen tiempo para cambiar. Pero claro, yo creo que igual hay cosas que cada uno de nosotros podemos hacer y hay cosas que hacen una diferencia.
yo con este video intento informar un poquito y mostrar qué es lo que podemos hacer.